Madrid, invierno de 1999. El viento frío soplaba por las calles del barrio de Malasaña. Era la última semana de diciembre y la ciudad, adornada con luces navideñas, tenía ese aire melancólico y cálido a la vez. La gente iba y venía entre compras, posadas y cafés llenos de conversaciones y risas. Ahí, entre el bullicio de una librería de segunda mano llamada El Último Rincón, comenzó esta historia. Claudia, una joven de 22 años, estudiante de literatura en la Complutense, solía refugiarse en ese lugar, buscando libros raros y escondites de inspiración. Tenía el cabello rizado, los ojos color miel y una sonrisa que no mostraba con facilidad, pero cuando lo hacía parecía que se detenía el tiempo. Martín, un arquitecto recién graduado de 24 años, había entrado a la librería por casualidad, buscando un regalo para su madre. Alto, de andar despreocupado, vestía como si acabara de salir de un ensayo de jazz. Abrigo largo, bufanda negra y botas gastadas por los paseos. Ambos se cruzaron junto a la sección de poesía. Claudia sostenía un libro de Mario Benedetti y Martín, curioso, le preguntó: ¿Ese es el de la tregua? ¿Es bueno? Ella levantó la vista y, sin pensarlo mucho, respondió: más que bueno, es necesario. Así, sin una pizca de exageración, nació algo. No fue amor a primera vista, pero sí un interés genuino. Comenzaron a hablar, primero del libro, luego de otros autores, luego del clima, la ciudad, la música que sonaba de fondo, un disco de Silvio Rodríguez, y antes de darse cuenta, el reloj marcaba las 7 de la tarde. Año 2000, el año de los comienzos. Durante el 2000, Claudia y Martín empezaron a verse con frecuencia. Primero con pretextos literarios, presentaciones, ferias, charlas. Después, ya sin excusas, se encontraban en cafés del centro, caminaban por el Retiro y compartían tardes enteras escuchando vinilos en casa de Martín. Fue en mayo de ese año que tuvieron su primera cita oficial. Él la llevó a un picnic nocturno en el templo de Devot, con velas, vino barato y un libro de Cortázar. Bajo el cielo de Madrid se dieron su primer beso. Fue torpe, dulce y nervioso, como todas las primeras veces que valen la pena. Para diciembre ya eran pareja. Se escribían cartas, aunque vivían a pocas calles de distancia. Se prometieron no prometer nada, vivir el momento y dejar que el tiempo decidiera. Momentos clave. Junio de 2001. Claudia termina su carrera con honores. Martín le regala una edición antigua de 100 años de soledad con una dedicatoria escondida entre las páginas. Te encontré entre las letras y ahora no puedo dejar de leerte. Agosto de 2002. Viven juntos por primera vez en un piso en Lavapiés. Comparten gastos, libros, plantas y sueños. La convivencia no es fácil. Ella es meticulosa y él olvidadizo. Pero el amor crece entre libros desordenados, cenas improvisadas y domingos de películas en VHS. Octubre de 2003. Viajan juntos a Buenos Aires. Visitan librerías, cafés literarios y recorren San Telmo como dos personajes salidos de una novela. Fue en ese viaje cuando, sin necesidad de palabras, supieron que esto no era un capítulo, era toda una historia. Sombra al final de la página. Pero no todo fue poesía. En diciembre de ese mismo año, la madre de Martín fallece repentinamente. Él se encierra en sí mismo, pierde la risa, la pasión, incluso las palabras. Claudia intenta sostenerlo, pero él, sin saber cómo, empieza a alejarse. Durante el 2004, Claudia empieza a velar a escribir más. Publica relatos, muchos de ellos sobre ausencias, sobre esperar sin saber si vale la pena. Martín, por su parte, viaja solo a Lisboa por un proyecto y se queda más de lo planeado. En abril de 2005, luego de 6 años de relación, se separan. No hubo gritos,
Solo una conversación larga, muchas lágrimas y un abrazo que duró demasiado tiempo. Ella se queda en Madrid. Él se muda a Valencia. Primavera de 2005. La vida sin el otro. Claudia vivía aún en el pequeño piso de lavapiés. Cada rincón parecía tener un eco de Martín. Su taza de café favorita, las plantas que ya nadie regaba, los discos que nadie reproducía. Pero no lo llamaba. Él tampoco lo hacía. Después de la ruptura, ella volcó todo su dolor en la escritura. En octubre de 2005 publicó su primer libro, Cartas a un ausente. Fue un éxito silencioso, de esos que se recomiendan de boca en boca. Muchos creían que era ficción. Pocos sabían que cada palabra era un intento por hablarle sin que él supiera. Martín, por su parte, se refugió en el trabajo. Arquitecto en un estudio creativo en Valencia, se obsesionó con cada proyecto. Dibujaba planos de día y caminaba sin rumbo de noche. Guardaba una copia del libro de Claudia en su escritorio sin abrirlo. Le temía a lo que encontraría dentro. Años cruciales. 2006 a 2009, 2006. Primer intento de contacto. Un día de julio, Claudia recibió una postal sin remitente. Era una fotografía en blanco y negro del barrio de Alfama, en Lisboa. Solo decía: sigo buscando la ciudad que nos devuelva el tiempo. Supo que era de él, pero no respondió. Ese año, ella comenzó a dar talleres de escritura. En sus clases, hablaba del poder de narrar lo que no se dice. Martín empezó a estudiar fotografía los fines de semana. Quería aprender a mirar distinto, a encuadrar lo invisible. 2008. Encuentros lejanos. Enero. En una exposición en Barcelona, Claudia vio una serie de fotografías urbanas firmadas por M. Ríos. En una de ellas, reconoció su silueta, caminando entre libros en una librería de Malasaña. Era ella, no había duda. Era una foto vieja, pero recién impresa. En agosto fue a esa misma galería. El fotógrafo estaba presente. Martín la vio entrar y por un segundo creyó estar soñando. No se saludaron, pero sus miradas se encontraron y bastó para que el corazón, después de tanto, volviera a recordarse a sí mismo. 2009. La carta que nunca llegó. En abril, Martín escribió una carta de 3 páginas. Hablaba de su madre, de Lisboa, de cómo cada ciudad que visitaba le parecía más vacía sin ella. Le dijo que la seguía amando, que nunca dejó de hacerlo, pero que no sabía si eso bastaba. La guardó en un sobre azul y la olvidó en un cajón. En paralelo, Claudia ya tenía nuevo amor. Daniel, un editor mayor que ella, tranquilo, lector empedernido. Era buena persona. Compartían rutinas, silencios cómodos, incluso planes. Pero en su diario, Claudia aún escribía sobre Martín, aunque disfrazado de personajes que nadie más reconocía. Destino. Madrid, diciembre de 2009. Una década exacta desde que se conocieron. Ambos coincidieron en la Feria del Libro Independiente. Claudia presentaba su tercera novela. Martín, ahora fotógrafo con nombre propio, tenía una exposición sobre los espacios del recuerdo. No sabían que estarían en el mismo evento. Se cruzaron entre puestos. Ella llevaba un vestido gris claro, él una chaqueta de pana y una cámara colgando al cuello. La conversación fue breve, cargada de lo que no se dijo. ¿Cómo has estado? Sobreviviendo. ¿Y tú? Aprendiendo a recordar sin que duela. Se abrazaron, por primera vez en 5 años. Luego se despidieron, sin promesas, solo sabiendo que algo, aún después de tanto, seguía vivo. Lo que viene, año 2010. Ambos volvieron a sus vidas. Claudia publicó un nuevo libro, La ciudad que éramos. Martín expuso en Londres. Pero desde ese reencuentro, algo cambió. Comenzaron a escribirse otra vez, pequeños correos, una foto, una frase, una canción.
No eran pareja, pero tampoco eran extraños. Madrid, año 2010. La ciudad que aún los esperaba era un invierno suave, de esos que invitan a caminar sin rumbo. Claudia y Martín llevaban meses escribiéndose, sin etiquetas, sin planes, solo escribían. A veces hablaban de libros, a veces de lo que veían en la calle, otras simplemente compartían silencios disfrazados de palabras. Un día de febrero, Claudia le envió un mensaje con solo una línea. Hay un café nuevo donde estaba el último rincón. ¿Quieres verlo conmigo? Martín respondió al instante. Solo si me dejas sentarme a tu lado. Se encontraron frente al local. Ya no era librería, ahora era una cafetería minimalista. Entraron. Había pocas mesas, música de fondo, otra vez Silvio Rodríguez, como si el destino tuviera sentido del humor, y una esquina libre junto a la ventana. Hablaron durante horas, rieron, lloraron, confesaron todo lo que no dijeron en aquellos años. Claudia le dijo que pensó en buscarlo tantas veces, pero que no supo cómo. Martín le contó sobre la carta que nunca envió y que aún guardaba. Esa noche no se besaron, no se abrazaron, pero al despedirse, Claudia le dijo, «Tengo miedo». Y él respondió, «Yo también, pero esta vez quiero tenerlo contigo». Años de reconstrucción, 2011 a 2015, 2011. De regreso al hogar, volvieron a verse seguido, sin prisas. Claudia había roto con Daniel meses antes. Martín estaba solo. Decidieron no volver a vivir juntos de inmediato. Preferían redescubrirse, paso a paso. En octubre, alquilaron un piso juntos, en el mismo barrio donde comenzó todo. No era el mismo de antes, pero el espíritu era parecido. Llenaron el lugar de libros, plantas y fotografías. Redecoraron con fragmentos de sus caminos separados. 2012, viaje a París. Fue el primer viaje desde su reconciliación. Caminaron por Montmartre, visitaron librerías, vieron cine francés sin subtítulos, comieron baguettes en los escalones de Sacré-Cœur. Una noche, frente al Sena, Martín sacó una libreta y le mostró algo. Había reescrito aquella carta de 2009. La leyó en voz alta. Claudia lloró. Luego lo besó. Esa noche, sin planearlo, decidieron que no volverían a perderse. 2014. El libro de los dos. Claudia publicó su novela más íntima, Nosotros, otra vez. Mezcla de crónica, poesía y ficción, narraba una historia de amor, interrumpida por el tiempo. En los agradecimientos, escribió: «A quien me enseñó que el amor no siempre llega cuando lo esperas, pero siempre vuelve cuando estás listo». Martín hizo la portada con una fotografía de sus manos entrelazadas sobre un libro abierto. El libro fue un éxito. Fue traducido a 5 idiomas, pero más allá del reconocimiento, fue una celebración de lo que habían sobrevivido. 2015. La promesa, un domingo de primavera, mientras paseaban por el Retiro, se detuvieron frente al lago. Martín, sin anillo, sin rodillas, solo mirándola a los ojos, le dijo: «¿Te quedas conmigo, sin garantías, sin fórmulas, solo con lo que ya sabemos?» Claudia respondió: «Sí, porque lo que sabemos es suficiente». No hubo boda grande, ni vestidos, ni salones. Se casaron en el registro civil, con sus padres, 2 amigos y un poema leído en voz alta. Después, lo celebraron en casa, con vino, música y lecturas en voz alta. Epílogo. Años después, en 2023, celebraron 20 años desde que se conocieron. Martín ya era un fotógrafo reconocido y Claudia una autora de renombre. Tuvieron una hija, Luna, que creció rodeada de libros, canciones antiguas y fotos en blanco y negro. A veces, cuando Luna les preguntaba cómo se conocieron, Claudia decía: «Tu padre se tropezó conmigo buscando un libro». Y Martín añadía: «Y desde entonces nunca quise dejar de leerla».